¿Tienes problemas para dibujar el rostro humano? Pues acá te enseñaré 10 consejos dedicados exclusivamente al rostro humano y sus elementos, como nariz, ojos, labios y todo lo demás. Quédate hasta el final que, como en todos mis tutoriales, te tengo preparada una increíble explicación con ejemplos sencillos para que perfecciones tus rostros y tus diseños te queden increíbles. Si estás listo, comencemos. Empezaremos con un elemento muy atractivo e importante. Si conoces la estructura de la nariz, créeme que te diferenciarás muchísimo del resto de dibujantes, y no solo acostumbrarse a hacer los dos huequitos y las curvas de los lados y ya. Así no funciona la nariz. La nariz es todo un mundo y existen un infinito de formas de hacerlas, pero esta para mí es la forma más cómoda de hacerla, puesto que te permite colocarla en todas las perspectivas posibles. Claro, acá únicamente te la estoy mostrando de forma frontal porque son 10 consejos y este es solo el primero. Así que hay que darle chance a los demás elementos del rostro, pero no te pongas triste. La próxima semana voy a estar subiendo un video donde hago 100 narices y ahí voy a hacer todo tipo de nariz en todas las perspectivas. Si estás viendo este video una semana después, el video te estará apareciendo en una de las tarjetas por acá arriba. Pero si estás aquí la primera semana de haber publicado el video, tendrás que esperar una semana. Pero de todas formas quiero que conozcas que la nariz tiene una estructura que hay que respetar, y si la tienes en cuenta, siempre que la dibujes harás narices muy perfectas, o por lo menos te quedarán muy bien. Si vas a sombrear la nariz, por favor no lo hagas con tu dedo. Aplica sombras con tu lápiz para generar volumen. Difumina con un hisopo o las cositas esas para limpiarse los oídos. Haz pequeños retoques. Nuevamente vuelve a difuminar, saca brillo con la goma moldeable y listo. Aquí tienes un ejemplo de nariz hecho en menos de 10 minutos y se viene próximamente un tutorial para hacer narices perfectas muy completo. Todo tiene una construcción, no hagas líneas porque sí. Si quieres aprender a hacer labios carnosos y provocativos, practica hacer esto. Haz una línea en el medio. Poco más arriba haces otra, luego haz otra en la parte de abajo, pero que el espacio sea solo un poco más amplio. Esto es porque usualmente el labio inferior es más grande, pero claro, esto varía dependiendo de la persona, así que ten eso en cuenta. Termina la sonrisa de esta manera, ya depende de ti si quieres que esté feliz, molesto o triste. En la parte de arriba haces unas entradas hacia abajo en paralelo con las que hicimos inicialmente en el centro de la boca, y luego delimita el labio carnoso inferior con esta pequeña curva. El labio tiene superficies muy notorias, así que aplícale una sombra muy suave teniendo en cuenta su superficie. Los labios en 3/4 o en semiperfil son, en mi opinión, los más difíciles de lograr. Pero si tomas en cuenta las curvaturas que te mencioné anteriormente, podrás hacerlos con mucha facilidad. Fíjate que acá empecé igual, haciendo las 3 rayas para identificar el centro de la boca, el labio superior y el inferior. Y ya por la perspectiva, la entrada que estaba en el centro de la boca toma una forma diferente, pero es exactamente la misma. Esta curva de este lado se alarga un poco más y la curva del otro lado se esconde un poco, por lo que solo se alcanzará a ver una pequeña parte. Aplícale las sombras correspondientes para generar volumen y que no se vea plano, y tendrás unos labios 3/4 muy bien hechos. Ten en cuenta que en este momento te los estoy delineando para que observes muy bien la estructura. Jamás y nunca delinees los labios, ni la nariz, ni ningún elemento del rostro si estás haciendo un retrato realista. Eso va en contra de las reglas del realismo y tienes que aprendértelo muy bien. Hay un error extremadamente común a la hora de hacer las pestañas, y es que las hacemos muy rectas cuando en realidad las pestañas son curvas, y en un video explicando esto llegué a arrancarme una pestaña para demostrártelo. Las pestañas tienen que hacerlas de esta manera. Inician gorditas y terminan muy delgadas. Esto le dará la sensación de realismo y no de una pestaña todo mocha y fea. Las estoy haciendo con mucho cuidado y remarcando poco a poco para que logres apreciar con mayor precisión cómo inician gruesas y terminan delgadas. Observa muy bien. Otra cosa muy importante, no hagas las pestañas separadas, o bueno, inician separadas pero en la punta suelen unirse entre 2 o 3 pestañas.
La próxima vez que hagas las pestañas ten eso en cuenta y no te quedarán unas pestañas todo tiesas y espantosas. Las pestañas con vista hacia arriba son algo complicadas, así que tienen su propio tip. Presta mucha atención, esta no es jamás y nunca la forma correcta de hacerlas, por más obvio que pueda parecer. Te estoy indicando con estas flechitas la dirección que deben tener las pestañas. Tomando en cuenta el anterior consejo podrás hacerlas con mucha facilidad. Es muy impresionante la diferencia que hay entre hacer las pestañas curvas como realmente son a unas todo tiesas y feas, así que mucho ojito con eso. Hacer las pestañas con vista hacia abajo también es considerado un desafío muy común. No hay que hacerlas ni rectas hacia abajo ni curvas a una sola dirección. Hazlas como ya te he enseñado en los anteriores consejos, con curvas y uniendo en la punta un par de dos pestañas. Sombrear un ojo puede ser un poco complicado, pues lleva las pestañas que ya vimos que dependiendo de la perspectiva pueden cambiar mucho, el iris que tiene detalles muy pequeños, a muchos se nos complica esa parte, pero calma, te diré cómo puedes hacer un ojo de forma muy fácil y que se vea bien. Lo primero es hacer la pupila. La pupila siempre en todos los ojos es completamente negra. La única forma de que no sea negra es porque se esté reflejando un brillo sobre ella, pero eso no le quita que sea completamente negra. Puedes utilizar un lápiz 6B o un lápiz 8B que es de un tono muy oscuro para hacer la pupila. Agrega un punto de iluminación en el ojo como este que estoy haciendo acá. Es muy importante para darle vida al ojo. Si no le haces esto se verá como apagado y siempre habrá un punto de iluminación que se refleja en nuestros ojos. Así que con un puntito como este es más que suficiente para darle vida a nuestro ojo. Agrega la sombra. Si te fijas, la parte de arriba es más oscura. Esto tiene una razón muy sencilla y es que el párpado superior genera una sombra sobre el iris, lo que genera esta sombra de acá. Sombrea la esclerótica, que es lo blanco del ojo, pero no lo sombrees todo de un mismo tono. Es completamente redondo, así que tienes que intentar darle a la esclerótica la sensación de circunferencia para que se vea más realista. Sombrea el párpado inferior, ahora sombrea el párpado superior. Ya deberías de ser un maestro en las pestañas con todo lo que ya te he dicho. Las pestañas son curvas e irregulares, se juntan en la punta 2 o 3 pestañas. Y listo, este es el paso a paso de cómo sombrear un ojo realista. Las cejas no tienes que sombrearlas con puras rayas, tampoco rayas irregulares sin saber lo que haces y luego difuminar para opacar el rayero loco. Y muchísimo menos debes delinear el contorno de las cejas. Te explico cómo hacerlas. Al igual que las pestañas, estas tienen una ligera curvatura, pero lo más importante es conocer dónde colocar los pelitos de las cejas. Los primeros pelitos inician hacia afuera, los del centro ya están creando una curvatura más definida. Y terminando la ceja, los pelos ya están totalmente caídos. Ahora vamos a hacer una ceja. Te recomiendo hacer una capa base que sea del mismo tono de la piel de la persona. Ahora con un lápiz muy fino, en este caso yo estoy utilizando un portaminas, hacemos los pelitos en la dirección correspondiente. Fíjate muy bien, comienzan hacia adelante y luego poco a poco se van acostando hasta llegar a la segunda posición. Y así se mantienen hasta llegar a la tercera posición, que es donde ya están totalmente caídos. Ahora viene lo más fácil, agregar los pelitos en la dirección contraria, es decir, de arriba hacia abajo. Y ya luego solamente hay que repasar lo mismo una y otra vez hasta que quede el resultado realista. Hacer el iris puede ser complicado y eso todos lo sabemos, es muy difícil comprender los detalles que lleva el iris por dentro, pero al ser un detalle tan minúsculo, raramente llegamos a dibujar iris tan grandes como para entenderlos. Así que por eso acá estoy haciendo un iris muy grande, muy poco usual, para poder agregar detalles y explicártelo de manera muy sencilla y fácil de comprender. Primero debemos identificar de dónde viene la luz.
En este caso vendrá de la izquierda. Sabiendo de dónde viene la luz podemos posicionar el brillo, que ya te digo, puede tener muchas formas según la fuente de luz. Inicia primero con un sombreado básico, luego aplica las líneas clásicas del iris. Toma como referencia un ring de bicicleta, por ejemplo. Estas líneas de momento son para orientarnos y que no nos queden como las líneas del dibujo de la izquierda. Ahora difumínalas para que no se vean tan marcadas. Vuelve a remarcarlas, pero ahora de afuera hacia adentro. Con la goma moldeable estoy sacando un brillo que rodea la pupila. Remarca la pupila. Esto puedes hacerlo con un lápiz 6B u 8B. Ya te dije, la pupila es completamente negra. Ahora sombrea los bordes. Jamás y nunca dejes que se vea una línea sólida en los bordes. Crea una sombra suave en los bordes del iris para que se vea una transición muy suave y difuminada. Mientras estés agregando los detalles, cuida mucho de no pasarte al brillo. Tienes que respetarlo. La sombra en el iris funciona de forma diferente a lo que estamos acostumbrados, pues el iris es como un cristal. Por eso, aunque la luz visualmente choque en este lado del iris, no vamos a dejarlo claro. Todo lo contrario, tenemos que oscurecer esta parte para que el reflejo de la luz resalte. Y esto tiene una explicación muy lógica. La luz no choca directamente al iris, sino que lo atraviesa. Es por eso que lo que queda iluminado es el otro extremo del iris. Ahora viene la magia. Del brillo que sacamos hace un momento con la goma moldeable, vamos a generar como estas especies de cuerdas que tienen como núcleo la pupila, es decir, se conectan al punto negro del medio. Y eso es todo. De ahora en adelante únicamente tienes que concentrarte en repasar los mismos pasos. Donde haga falta un detalle, tú solo tienes que agregárselo y poco a poco irá cobrando vida. Pero este es el verdadero truco para hacer el iris. Espero que lo hayas comprendido. Si llegaste a este punto, estoy seguro que muchos consejos te gustaron y los pondrás en práctica. Te agradecería muchísimo que calificaras este video con un me gusta y lo compartieras con algún amigo dibujante. Así aprenden los dos y ven quién hace un mejor iris. Siempre es bueno tener un contrincante de dibujo con quien enfrentarse y mejorar juntos. Y claro, si no estás suscrito, pues hazlo, y si te interesa dibujar tengo mucho por enseñarte y sé que conmigo vas a aprender de forma muy sencilla y profesional. Este es el último consejo y es donde tú podrás aplicar todos los consejos anteriores. Aparte, te enseñaré cómo debes hacer un rostro y no solo hacerlo netamente de tu imaginación sin una estructura base. Aunque si te queda perfecto sin conocer la estructura, pues eres todo un prodigio. Pero por lo general debemos conocer la estructura del rostro, la separación de los elementos y todo eso. Es cultura general para los dibujantes. La explicación la entenderás mejor si partimos de un círculo. Verás cómo mágicamente entrarán de forma perfecta todos los elementos en este pequeño círculo. Este es el método Loomis, el método del círculo y la cruz. Luego del círculo viene la cruz. Ahora dividimos la parte superior en 3 espacios iguales. Lo mismo para la parte inferior. Trazamos una línea en el primer espacio superior y otra en el primer espacio inferior. Hacemos 2 espacios más hacia abajo y trazamos una línea, que es para el mentón. Luego unimos las líneas de los laterales, le damos forma al contorno de la cara, que ya dependerá de tu personaje. Si es una persona pachoncita, pues sea un poco más grande y redondeada. Definimos la parte de las patillas y el nacimiento del cabello, que también depende mucho de la persona, incluyendo el tamaño de la frente. Ahora en la mitad del espacio del medio ubicaremos los ojos. Recuerden que el espacio entre un ojo y otro ojo es un tercer ojo. Para la boca debemos dividir el espacio de abajo en 3 partes. En la primera parte ubicaremos la boca, es decir, en la primera línea. Las orejas las ubicaremos en el espacio restante del círculo, dentro del espacio del medio. Y ahora, con todo lo aprendido individualmente con los consejos anteriores, aplicaremos los ojos, las cejas, la nariz, la boca, las pestañas y todo eso. Observa muy bien y fíjate cómo todo encaja perfectamente con estas medidas. Estamos llegando al final de este video. Te recomiendo muchísimo que mires mi anterior video donde doy 7 consejos para dibujar mejor. Ahora que ya viste todos los consejos, coméntame cuál fue tu consejo favorito, qué elemento se te hacía más difícil y cuál
¿cuál quieres practicar primero? Coméntamelo que voy a leer todos los comentarios. Compártelo con tu amigo dibujante, suscríbete si aprendiste algo o si acabas de descubrir mi canal y si te gustó la forma en la que expliqué este tutorial. Nos vemos próximamente cuando reproduzcas otro de mis videos. Hasta la próxima.